Hola, bienvenidos a nuestro video. A continuación les vamos a explicar qué son y cómo se usan las medidas de posición en estadística. Para empezar, ¿qué son las medidas de posición? Son aquellas medidas que dividen a una distribución ordenada en partes iguales. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. La medida de posición general también es conocida como cuantil. Ahora que conocemos su concepto, es importante conocer los tipos. Tenemos los cuartiles, que son los tres valores de la variable de una distribución que la dividen en cuatro partes iguales, es decir, al 25, 50 y 75%. Están los deciles, que son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10, 20, 30 y así hasta llegar al 90% de los datos. Es importante recordar que el decil número 5 coincide con la mediana obtenida de todos los datos. Por último, tenemos los percentiles, los cuales son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar al 99% de los datos. En este caso, el percentil número 50 coincide con la mediana. Para entender mejor estos conceptos, veamos cómo podemos aplicarlos en un ejercicio práctico. Se tienen los datos de las edades a las que fallecieron varias personas del cantón Pedro Carbo, agrupados en una tabla de frecuencia. Se requiere conocer cuáles son los valores del cuartil 1, 2, 3, el rango intercuartil, el quintil 1, 2, 3, el decil 1 y 5 y el percentil 65. El primer paso por realizar es calcular nuestra tabla de frecuencias. Una vez tengamos nuestra tabla completa, tendremos los datos necesarios para encontrar las medidas de posición. Para hallar el valor tanto de los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles, primero hay que hallar la posición en las cuales se obtiene multiplicando el valor total de datos para el número cuartil, quintil, decil o percentil deseado. Y ese valor obtenido se lo divide para 4, ya sea para un cuartil, para 5 si es un quintil, para 10 si es un decil o para 100 si es un percentil. Para hallar el valor de las distintas medidas se debe aplicar la siguiente fórmula. En la fórmula que vemos en pantalla podemos interpretar que LI es el límite inferior de la clase de acuerdo a la posición que se obtuvo. A es la amplitud que se obtuvo al comienzo, que es 15. K es el cuartil, quintil, decil o percentil deseado. N es el número total de datos y X es el total, ya sea de cuartiles, quintiles, deciles o percentiles. FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior, de acuerdo a la posición obtenida, y FI es la frecuencia absoluta de acuerdo a la posición que se obtuvo. Si la posición que se obtiene en las distintas medidas no está en los valores absolutos acumulados de la tabla de frecuencia, se debe tomar el valor cercano a este, el cual debe ser superior. Y de esta forma es como se calculan las medidas de posición. Fácil, ¿verdad? Esperamos que todos hayan podido aprender a calcular estas medidas y que hayan disfrutado de este video, tanto como nosotros haciéndolo. Muchas gracias por vernos.